¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estilo en el Desierto, esta sesión del día 17 de enero, en este proyecto llamado Urbanizante. El día de hoy tenemos la invitación, bueno, nos visita de manera virtual desde en ese momento, ¿en qué lugar estará ahorita? Nos va a comentar desde qué lugar del Perú se encuentra la arquitecta Mercedes Armas Gallardo, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, que es este de la recuperación de espacios públicos, ¿no? ¿Qué tal, arquitecta Mercedes Armas? Muy buenas tardes y bienvenida a Urbanizante. ¿Cómo estás, Carlitos? Muchas gracias. Un gusto poder saludarte desde la última vez que nos vimos en Arequipa, ¿te acuerdas? Hace Claro, 2 años, claro. puede ser, que nos Tres, creo. encontramos. Sí, ¿verdad? Estuvimos reunidos con Eduardo de Arquitecnia de Arequipa. De Me acuerdo Arequipa, que claro. estuvimos los tres, claro que sí. Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación, querido amigo. Yo ahora mismo estoy en Lima por unos temas de trabajo y estoy acá ahora 4 días y nada, ya en 2 semanas me regreso a Trujillo, pero todo bien, todo bien. Claro, tú eres de Trujillo, pues, ¿no? Del norte, El bueno, norte. nos conocemos de hace muchos años atrás, por cierto, ¿no? Ya después de la época de estudiantes, más o menos, ¿no? Y después con Ahora el tiempo, nos conocemos hace 21 años. llevas la cuenta. Este, Cuéntame, y, ¿cómo van bueno, ustedes? ¿Cómo están por Tacna? muy bien, un poco preocupados, eso sí, por el tema de la pandemia. En Claro, Tacna, pues la cosa es un poquito rígida, ¿no? Como sabrás las noticias, y después del último, lo último así que es. dijo el presidente, pues vamos a estar en cuarentena. Así que ni modo. Bueno, Meche, bueno, yo le digo esto obviamente porque tenemos confianza, ¿no? Ella también me dice Carlitos, o sea, hay ese nivel de confianza. O sea, Así es. nos llamaremos así porque esta es una tertulia, es la tertulia del domingo. Así es, Meche, amigo. muchas veces hemos hablado sobre estos temas, pues, del descuido que tienen nuestras autoridades de los espacios públicos. Yo recuerdo que Ujú. en esta conversación que tuvimos con Eduardo de Arquitecnia en Arequipa, cuando nos encontramos, no recuerdo para qué viajé a Arequipa esa vez, pero bueno, nos encontramos por esas casualidades Ujú. profesionales. Y bueno, tú estabas metida en temas, es más, eres fundadora, ¿no? Fundadora de Ciudad Ciudad Postal, postal. Ciudad Postal, que justamente se dedica a esto, ¿no? De volver a activar estos espacios olvidados. ¿Nos puedes contar un poquito primero de este tema de Ciudad Postal para poder introducirnos a lo que es esta recuperación de los espacios públicos? Sí, claro que sí, amigo. Yo soy cofundadora junto a mi amiga y colega Reni Aguirre, las dos somos arquitectas. Ujú. Y el colectivo va de reactivar espacios públicos o activarlos culturalmente para poder utilizar ese pretexto de uso del espacio para transformarlos en lugares, ¿no? O sea, para recuperarlos en el caso de que estén abandonados, enrejados, privatizados, y o formar o generar o provocar un espacio público, ¿no? Ujú. Delimitarlo a través del uso y de su propia activación. Claro. Justamente te preguntaba cómo van en Tacna, porque por ejemplo, nosotros en Trujillo lo que tenemos que es un problema que creo que es un común denominador a nivel nacional en nuestro país, que es sufrimos de la privatización del espacio público, sea patrimonial, sea urbano, sea en la periferia o en espacios, en zonas que están siendo consideradas de expansión urbana o mediante alguna ocupación informal, lo que se está haciendo igual es estar viviendo allí, ¿cierto? Tenemos niños, adultos, ancianos, personas con algún tipo de discapacidad o problemas de salud y tal. Entonces, además del déficit, que obviamente sufrimos, déficit de espacio público, tenemos que los pocos espacios públicos que hay están privatizados o están ocupados de manera irregular, ilegal, o están siendo lo que es un delito, cedidos en uso, ¿no? Las municipalidades o los gobiernos regionales los dan en cesión de uso.
Pero, ¿qué tiene que ver, digamos, el espacio público hoy en día con la pandemia, con nuestra nueva normalidad, con la forma de vida que estamos, creo que, aprendiendo o adaptándonos a llevar cada uno en nuestro activo cotidiano? Es que estos espacios hoy en día necesitan más que nunca ser liberados, porque son espacios dilatadores, dilatadores de masas urbanas y no hay una concientización sobre la importancia que tienen o que se relaciona el espacio y la salud, ¿no? Para todos nosotros. Entonces, ahí tenemos un gran problema. No sé cómo se está llevando este tema en Tacna. Nosotros tenemos espacios públicos que vienen siendo ocupados, inclusive con licencia temporal emitida por la región de la municipalidad, por feriantes, por mercados temporales, o simplemente invadidos o son dados en sesión de uso para centros comerciales, para cadenas o franquicias de gastronomía, de salud, ¿no? de comercio retail. Pero, y si no, pues como pasa en La Esperanza, ¿no? Que los inauguran, los diseñan, los construyen y luego enrejados, ¿no? Con candado y cadena. Claro, Sí, claro. y lo último, que es el negocio redondo que hacen las juntas directivas vecinales, ¿no? Porque es un negocio redondo, ¿sabes qué? Lo enrejamos y el que quiere entrar le cobramos. Si tú quieres jugar fútbol, vóley, básquet con tus demás amigos, te alquilamos la cancha, porque hay que pagar la luz, pero eso es mentira, porque la luz y el agua de un parque es gratis, porque está asumido por el gobierno municipal y las instituciones que se extienden de este, ¿no? Ujú. Se hace la Porque palta, ¿no? estamos hablando prácticamente de espacios que son dados, mejor dicho, son los aportes, ¿no? Los aportes que deberían ser exclusivos de recreación y que supuestamente, según la norma, son intangibles, ¿verdad? Sí, así Básicamente es es. eso. Pero también hay un vacío por allí, entonces la municipalidad ah, negocia, por decirlo de alguna forma, ¿no? O llega a ciertos términos Ujú. de acuerdo con instituciones privadas que te doy en sesión de uso para que, en cambio de que ustedes den mantenimiento a esta área supuestamente verde, ¿no? Pero luego la terminan ocupando en gran porcentaje. Pero más allá de eso está el tema de no tenemos cultura de espacio público, no tenemos cultura de nuestros derechos ciudadanos, no Ujú. tenemos cultura de movilidad, lo cual es realmente un gran problema hoy en día, ¿no? Porque ya todos bicicletas, sí, la bicicleta es lo más seguro, ya todos agarramos bici, ¿no? Ves a toda la gente de todas las ciudades con su bici, pero no respetan el semáforo, Mm. no se paran en el cruce peatonal, van por la vereda, no les importa que nos atropellan. Cometen los mismos Este, errores, es ¿verdad? un caos, entonces yo creo que urgen, como ya lo está haciendo Chile, ¿no? Las escuelas ciudadanas. En nuestro país todavía estamos, digamos, en mucha ignorancia en ese aspecto de nuestros derechos y deberes como ciudadanos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos como ciudadano para saber qué le exijo a la municipalidad? ¿Hasta dónde le exijo? ¿Hasta dónde está la municipalidad o el gobierno regional obligado a cubrir ciertas necesidades mías como ciudadano? ¿No? Es algo, por ejemplo, bueno, como experiencia, te cuento, y esto subí una foto en mi Facebook, cuando en algún momento salí pues a dar vueltas con mi hija, siempre solemos ir a lugares distintos, ¿no? A parques distintos en la ciudad de Tacna, y siempre nos encontramos con ese parque que está totalmente cerrado y con candado, y en fin de semana, cuando debería estar abierto para los niños, ¿no? Y nos tomamos nuestro selfie, y yo me acuerdo que varias veces lo he subido a mis redes, y viene la reflexión, entonces, ¿para qué está, no? Si no es para realmente generar esta utilizarlo. para el uso. Claro, es como es malentendido, el espacio público está siendo malentendido como un ornamento, ¿no? Como un Ujú. adorno. Y ahí está esta locura de los ciudadanos, de los vecinos, que crece, pucha, apareció una flor, apareció un geranio por ahí, y ya lo enrejamos, vamos a enrejarlo porque se van a robar el geranio, o Sí. porque van a entrar al césped, o sea, wow, ¿no? Es una cuestión delirante, alegórica, no sé, paranoia de tengo mi jardín de Versalles, ¿no? Eso es un trauma parisino que tenemos acá los peruanos de Claro. alienación, no sé qué onda, ¿no?
pero, y el gras no se seca porque lo pisamos, el gras se seca porque tiene un pésimo sistema de riego, ¿no? O porque el suelo es fatal, porque en realidad no ejecutaron bien el proyecto de áreas verdes y no prepararon el suelo los meses que debió ser, porque sabemos que las contratas quieren cobrar rápido, entonces ponen el césped ahí, fantasía que le llamamos, ¿no? Lo que le llaman los paisajistas, el que dura 3 meses, 6 y ya murió, ¿no? Claro. Porque hay que pasar la conformidad de obra, la liquidación, valorización y que te paguen, ¿verdad? Ya sabemos Claro. todo lo que hay detrás, lamentablemente. Entonces, Es, yo creo que los técnicos estamos como que muy técnicos, sabemos mucho, qué sé yo, tal vez poco, pero el problema son los ciudadanos, Carlitos, que no exigen sus derechos, que no, ¿por qué pagar para entrar a un parque? Por ejemplo, si no deberíamos pagar, si ese suelo es nuestro. claro, algo, por ejemplo, que hemos reflexionado mucho en algunos de los cursos con los que llevamos en la universidad donde enseño ahora, que justo estamos viendo también el tema de estos espacios públicos y su intervención, era, muy bien, me decían arquitectos, ya, ok, perfecto, podemos abrir todo, pero ¿cómo lo cuidamos? O sea, si queremos colocar elementos que se puedan dañar, ¿no? ¿No? Yo en algún momento, bueno, si lo reflexionamos, yo la verdad también soy de las personas que considera que los espacios públicos deben ser públicos, pues, ¿no? Porque Sí. esa es su función. Pero luego viene la pregunta que te hace reflexionar, pero y si pones algunos juegos y luego estos en 2 días terminan totalmente destrozados, Ujú. ¿cómo hacer, no? Y viene ese pensamiento de, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Tú has reflexionado al respecto? ¿Qué tipo de soluciones le podemos dar a este desastre que hacemos a veces como sociedad con los espacios públicos? Es parte de que lo rompan, que lo arruinen, que lo estropeen, que lo roben, es parte de acostumbrarnos a usar el espacio público, es parte de acostumbrarnos a ver un objeto presente en ese espacio como un columpio, como un macetero, como una planta, es parte de nuestro cambio de chip, ¿no? Es Ah, parte de ok. nuestro nuevo valor de, 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 de convivencia, ¿no? Nuestro nuevo valor de ciudadanos, si queremos O sea, llamarlo. se Entonces, podría decir que es una transición que debemos pasar. Si no puesto, la claro, pasamos, definitivamente nunca vamos a cruzar el no. puente. Y si no experimentamos el familiarizarnos con el espacio, primero el conocerlo, familiarizarnos con el espacio, no vamos a poder cuidar, quererlo y mucho menos cuidarlo, ¿no? Creo que son 3 pasos: conocerlo, familiarizarnos, quererlo, y recién allí vamos a poder cuidar el espacio. ¿No? Porque si yo ya pasé esos 3 pasos, si yo ya maduré ese proceso y veo que un vecino o mi amiga, mi amigo están depredando el juego, están depredando una planta o un objeto arquitectónico del parque, pues le voy a llamar la atención o voy a procurar evitarlo, ¿no? Pero si me da lo mismo, si no tengo esa afinidad, ese feeling con ese espacio, pues tal vez me va a dar igual o no me voy a querer ganar una bronca con otra persona, ¿no? Y tal vez la indiferencia es el resultado de una serie de gestiones continuas que no tienen en cuenta el ciudadano, porque no es lo mismo que tú llegues a mi comunidad y me digas, oye, ¿qué deseas para este espacio? ¿Qué desearían tus hijos? ¿Cuántos años tienen ustedes? Hacer un mapeo de la gente que edad tiene, cuál es la proyección de vida de las personas que están circundando alrededor de ese espacio público, preguntarles, y, oye, vamos a diseñar pensando en la gente, no voy a diseñar desde 4 paredes de mi oficina de la municipalidad, y por último que todo el mundo sabe que los parques se exportan de una para otra money, ¿no? Copia y pega. Entonces, el copy paste. Entonces, pasa eso, es un proceso. A nosotros nos pasó en Ciudad Postal cuando hicimos un parklet, ¿no? Un parklet con parihuelas y tal, en un asentamiento humano, en un centro poblado en Trujillo, y en un arenal, ¿no? Que era un terreno destinado para parques, que la gente llevaba ahí 30 años, un poco más viviendo, y todos los alcaldes les prometían, vamos a hacer el parque, vamos a hacer el parque, y era el estandarte de la campaña política. Eso es Ya. otro punto que luego quiero mencionar.
Ok. Lo de la política y los parques, ¿no? Ese Ah, ya. romance. Y luego, pues, empezamos a gestionar ayuda con algunos colectivos culturales primero, porque primero había que activar el espacio de manera cultural. Y luego que los niños ya se acostumbraron al espacio, gestionamos algunas cosas con amigos que tienen empresas allá, constructoras. Bueno, conseguimos parihuelas, pinturas, pusimos las parihuelas, una plataforma hecha de parihuelas, la enterramos, la aseguramos y se la robaron. O sea, al otro día de como 12 parihuelas quedaba una o dos, no quedaban más. O sea, Mm, no había nada, así nada literal. ah, ya. Y nada, pero a los chicos al menos lo usaron el día anterior que estuvimos, hicimos teatro y todo. Y luego, pues sabíamos que eso iba a pasar, volvimos a conseguir los materiales, hicimos todo otra vez. Las colocamos y han durado casi 2 años. Ah, Y no se wow. volvieron a robar nada, claro, porque ya los niños las cuidaban, los padres de esos niños que jugaban allí cuidaban el parquecito, ¿no? La placita, le pusimos Ciudad Postal 1 porque fue el primer proyecto que hicimos. Ah, Y, y con, disculpa que te interrumpa, antes de dime, pasar al tema de Ciudad Postal, porque creo que esta idea es muy importante, es el hecho entonces de que para nosotros poder disfrutar del espacio público realmente, considerando el tipo de cultura que tenemos, primero tenemos que pasar por esta transición, ¿no? De generar un espacio realmente abierto, sabiendo que posiblemente pueda ser depredado una o dos o quizás hasta tres veces, ¿verdad? claro, por Ok. supuesto. Y eso, Esta es eso es es algo que en la academia no lo enseñamos o no nos han exacto, enseñado, exacto, ¿no? no hay, La permeabilidad de un espacio es lo que te va a dar primero un uso seguro, te va a dar seguridad respecto a la percepción del miedo, porque no tengo ninguna barrera arquitectónica ni urbana que esté cortando las visuales de lejos o de enfrente, ¿verdad? Y ujú, cómo el hecho arquitectónico o el hito arquitectónico o el objeto arquitectónico que viene y se emplaza frente o sobre un espacio público, porque todo lote o todo terreno está al borde de un espacio público, que es una vereda, una avenida, un paseo peatonal, una plaza, un parque, ujú. ¿no? Una cuchilla, qué sé yo, cómo este objeto arquitectónico viene, se emplaza y luego se posiciona de espaldas, de manera cedrada, ¿no? Y ponen el típico muro perimétrico, la Ujú. reja, ¿no? Así como un forte, como si fuese el Real Felipe, ¿no? Acá en el Callao, así como amurallado, ¿no? Así. Ya. Y a mí me sorprende cómo en el Perú todavía tenemos, no todos, pero tenemos aún muchos espacios, sobre todo, y eso sí me parece un pecado, museos o centros culturales construidos como fortes, ¿no? Como fortalezas. Para que nadie Cuando entre. sí, cuando la función de un espacio cultural es justamente generar esa permeabilidad educativa, ¿no? Para eso están hechos estos espacios. Pero ¿cómo educo al ciudadano si yo le cierro la puerta, ¿no? Le pongo ahí un portazo. Por ejemplo, y la academia ahí tiene un reto que debe asumir, que es ir cambiando el chip a los jóvenes de cara al futuro, ¿no? Para generar ciudades más amables, ciudades permeables, ciudades que me permitan atravesar de un lado a otro la calle sin necesidad de bordearla y exponerme a peligros. Una ciudad o edificios de este tipo que son espectaculares respecto a su permeabilidad y la relación con el espacio público del objeto arquitectónico es Sao Paulo. Sao Paulo, que tiene mucha presencia aún de arquitectura brutalista, que es espectacular, a mí particularmente me apasiona la arquitectura brutalista, Ujú. tienen una serie de edificios que son públicos o semipúblicos, que están en la avenida Paulista y que están en otras sedes o urbanizaciones, no me acuerdo ahora cómo se llaman allá, no hay rejas, no hay muros, ¿no? La planta es la planta libre o semilibre y tú puedes llegar hasta cierto espacio, ¿no? Mm. Por ejemplo, el MAS, que es el Museo de Arte de Sao Paulo, que lo hizo Lina Bobardi, ¿no? Que es un paralelepípedo suspendido de 76 metros de largo, de estructura abierta, sin columnas, ¿no? El tan famoso museo, tú puedes atravesar el museo por abajo para irte de una calle a otra. O sea, te quieres ir a tu casa, a visitar a alguien a la parte de atrás. Y lo mismo con el Museo de Escultura que lo hizo Méndez da Rocha, ¿no? Entonces, tú pasas, caminas encima del museo y hay una parte que puedes bajar. O sea, no hay rejas, no hay nada de eso. Y eso se refleja
en el carácter de la gente, se refleja en la amabilidad del ciudadano, se refleja en nuestra convivencia cotidiana. ¿Tienes ciudad con rejas? ¿Tienes violencia urbana? Mm. Obvio, porque la materia, la presencia de la materia, la masa se está comportando de la misma forma y nos está tratando práctico como si fuésemos soldados de entrenamiento, ¿no? Como humanos ahí. Y puede ser un poco inverosímil lo que digo, pero es como también lo podríamos ver antropológicamente, ¿no? Un análisis así medio sociológico y tal. ¿Por qué, no? ¿Por qué reclamamos tanto el espacio público o por qué nos olvidamos tanto, ¿no? Eh, por ejemplo, la única facultad de arquitectura diseñada como facultad de arquitectura en Sudamérica es la Facultad de Arquitectura de Sao Paulo. Y lo mismo, es una arquitectura totalmente permeable, amable, abierta al espacio verde, al espacio de afuera, a la calle. Bien, y entonces es eso, una serie de ejemplos ahí que ya luego me voy por otro lado y tal. Y lo que quería hablar era el estandarte político que tienen todos los candidatos a cualquier alcaldía y tal, con el espacio público, con el parque, con la plaza de armas, ¿no? Sea una ciudad metrópoli, sea una ciudad pequeña, un distrito o hasta un caserío, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Ese es, digamos, el caballito de batalla, pues, ¿no? De casi la mayoría. Sí, sí, sí. O sea, vas a escuchar sí o sí que van a hacer la plaza de armas que no lo hizo el alcalde anterior, el anterior o el anterior, en el caso de los centros poblados, ¿no? La mal llamada plaza de armas, pero es la eterna promesa y te lo juro, lo he visto en varios centros poblados, lo he escuchado, está en la reunión y todos prometen la plaza de armas o el parque tal, el parque principal, bien. Y así es la verdad de las campañas, el Ahora, espacio público. en este tema, ya ahora sí entrando al tema de ciudad postal, ya hemos visto, ¿no? Ya hemos entendido cuál es el horizonte que ustedes tienen, que la verdad, a pesar de que ya hemos tenido esta conversación, recién estoy terminando de comprenderlo, ¿no? Porque yo también tenía esa pregunta que te acabo de hacer. Eh, ¿Cómo se enfrentaron ustedes a este problema? Ya diste una primera experiencia, ¿no? Que fue la Ciudad Postal 1. ¿Y qué tal las Sí. demás experiencias? ¿Cómo has visto a la gente? ¿Cómo se comporta ante este nuevo paradigma que están ustedes implementando? Lo que pasa es que nosotros nos gusta observar, ¿no? De acuerdo al espacio que encontramos o al que tentamos intervenir, observamos el contexto social, el contexto cultural, el contexto económico, que es muy importante, la fluidez peatonal, el tránsito, ¿no? Si es que está o no contemplado también como dentro de alguno de los planes de las municipalidades o municipalidades distrital, lo que sea, ¿no? Ujú. Por ejemplo, con Redmi, la primera vez que nos pasó que nos robaron los materiales, nada, solo primero nos afectó, pero luego entendimos que era parte del proceso y seguimos adelante y lo terminamos. Luego, en Ciudad Postal 2, que fue un parque también en la periferia, se desarrolló un proyecto con un grupo de chicos dentro de un taller que hicimos con el Colegio de Arquitectos, que tuvimos mucho apoyo en ese taller por parte del CAP. ¿Y qué pasó allí? Estaba el proyecto listo, conseguimos como creo que 100 llantas para empezar a hacer el proyecto, otro grupo de chicos estaba consiguiendo las paríbolas y tal, y ahí el problema fue el conflicto de poderes entre las juntas vecinales. Como era un parque que se llamaba el Parque de la Integración, lo mismo un arenal de hace 35 años, promesa de alcalde tras alcalde, bla, bla, bla. Ya. Entonces, y se encontraban 3 centros poblados, era como una cuchilla, ya tenía mucho potencial el terreno. Ah, ok. Habíamos pasado 2 meses evaluando el espacio con mayor potencial y todo el rollo. Entonces habían 3 juntas vecinales y entre las 3 empezaron a pelear y tal, y no, y que luego justo hubo cambio de presidente de junta, que este sí era, no, que este le faltó más votos. Entonces ahí ya fue un conflicto interno y no lo pudimos terminar, ¿no? Entonces, y no se pudo hacer más. Y luego el tercer proyecto, tercero fue, sí, sí, creo que sí, fue la Plaza Eleva del Mercado Central, en Trujillo, en el centro,
porque teníamos ahí siempre el compromiso, la duda y las ganas de querer trabajar en espacio público patrimonial. Y, y nada, llegamos al mercado central nosotros buscando un espacio para hacer una charla urbana, para hablar de espacios públicos, pero no nos dábamos cuenta, o sea, del tremendo potencial que tenía el techo del mercado. Entonces subimos al techo porque había una exposición de arte, había una instalación de arte contemporáneo en el techo. Entonces subimos a ver la instalación de arte, que era un espejo suspendido, roto, con unas grabaciones y tal, obra de una artista que ahora no recuerdo el nombre, qué pena, pero fue gracias a la obra de ella que llegamos allí y descubrimos el potencial de ese espacio. Hablamos, son 400 metros cuadrados que estaban abandonados, ¿no? Con basura, animales muertos, bla, bla, bla. Entonces, mientras que estábamos ahí viendo la obra de arte, empezaron a subir niños, así un montón de niños que corrían y todo por el espacio, y empezamos a hablar con ellos. Entonces, eso es muy importante, hablar y observar al usuario, ¿no? El mejor, el especialista o el mejor urbanista que tú puedes tener es el que está usando la calle. Claro. El vecino o el usuario o el que tiene su tiendita allí y el que se la sabe todas o la que se la sabe todas, los problemas del espacio, quién pasa, quién no pasa, si hay coima o no coima, qué hay ahí, es el vendedor ambulante o la vendedora que está por ahí. Ok. ¿No? En, O sea, en ese y hablábamos mucho con los comerciantes del mercado, con los que solo son como ambulantes, que entran y salen del mercado, que ocupan los pasillos, y con los niños, ¿no? Y allí se desarrolla un proyecto muy bonito que se llamó la Plaza Elevada, y en eso estamos, porque no se pudo terminar, primero por el fenómeno del niño, vino mucha lluvia, la pintura. Acabábamos de pintar, Carlos, 6 de la tarde, toda una losa multiuso llena de colores, y a las 7 que nos fuimos, 8 cayó el primer lluvión del fenómeno del niño. Fue como que, Ay, wow, otra vez nos está pasando. sí, me imagino, me Bueno, imagino. y cosas van, cosas vienen, ha ido madurando ese proyecto, de momento está parado porque obviamente no podemos usar el espacio público de manera como lo hacíamos antes para actividades culturales, pero sí que vamos a volver. Pero lo que sí nos preocupa es que se entienda que el espacio público es un espacio dilatador, que tenemos o sea, nosotros creo que en todas las ciudades tenemos áreas libres, tenemos áreas verdes, tenemos que usar nuestras áreas, ¿no? No tenemos que seguir inventándonos parques. Claro. Y algo que tampoco tenemos, sobre todo en las ciudades que no son la capital, son espacios públicos inclusivos. Nuestras autoridades no están pensando en los invidentes, en los discapacitados, en los ancianos, ¿no? O en los niños, en la primera infancia, ¿no? Los niños de 0 a 3 años, la primera infancia, ¿no? Creo que es de 0 a 2 a 3 años, no recuerdo ahora. Es otro tipo de demanda de mobiliario, de textura de piso. Seguimos usando sardineles cuando en otras partes del mundo ya hace sardineles no se usa hace años porque son considerados una barrera arquitectónica. Peligroso. Pero ahí está el Al- negocio, ¿no? Sabemos las partidas jugosas de los sardineles, ¿no? Jamás van a dejar de usarlo en Perú. Claro. Algo que me has hecho acordar, justo con un colega, bueno, él es filósofo. Cuando enseñaba yo en la Universidad Privada de Tacna, hace 3 años, me has hecho acordar un suceso que nos conmovió a todos. Tuvimos un paseo con los estudiantes a una zona muy alejada de la ciudad de Tacna, donde se estaban recién ubicando, ¿no? Centros, se estaban instalando centros poblados. Y esta municipalidad tenía tanto dinero que empezó a construir plazas pues a diestra y siniestra, hasta en lugares que todavía no estaban totalmente consolidados, ¿no? Y fuimos a uno de los más alejados, que obviamente tenían casas modestas, ¿no? A medio construir, poco consolidadas, pero tenían una plaza pues terminada, ¿no? Así pulcra. Y nos pusimos a tomar fotos, a analizar, y vimos un niño que venía hacia nosotros. Y parte de la experiencia era que entrevistemos a todas las personas que estaban en el sector. Y un Ujú. estudiante me dice, arquitecto, casi me pongo a llorar. ¿Por qué? Porque fuimos a preguntarle al niño sobre qué le gustaría.
que le gusta el parque y, qué le, y si, no, si le gusta, qué bueno, y si no le gusta, o qué otra cosa le podría adicionar o cambiar, ¿no? Y el niño le dijo, bueno, me gustaría que vengan más niños, porque creo que era el único que había por ahí. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pones un parque donde realmente el lugar no, pues no era muy habitado. Era el único niño hasta donde pudimos averiguar que vivía por ahí, porque no había gente que tampoco Ya. pernoctaba, ¿no? Simplemente era una ex invasión que había sido saneada. Entonces, ese tipo de cosas, pues, es el reflejo de que no hay un verdadero, pues, diagnóstico, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y sí, pues, No hay un es mapeo, no hay unas... No. exacto. Entonces, y por eso es muy interesante, y acá sí quisiera que nos expliques un poco cómo funciona esto que ustedes hacen en Ciudad Postal, porque tiene mucho que ver con eso, de primero saber qué es lo que está pasando e involucrar, ¿no? Al usuario de manera directa, que es lo que me fascinó del proyecto que ustedes tienen ya hace tantos años. Lo que pasa es que necesitamos involucrar al usuario inmediato, ¿no? Al que hace un uso intenso del espacio público, tanto del espacio público como del espacio que rodea al espacio que nos está interesando, ¿no? Al espacio que puede tener o no un potencial. Tenemos que hacer el mapeo. Yo creo que hay una parte que es muy importante y debemos tomar en cuenta, que es la economía urbana, ¿no? La economía urbana. ¿Cómo es que estos espacios públicos, que hoy en día además son espacios dilatadores, que es un tema de salubridad que, o sea, sí o sí tenemos que liberar los espacios y dejarlos accesibles al 100%, cómo es que estos espacios en realidad son espacios dinamizadores de masas, primero dinamizadores de masas urbanas, segundo son dinamizadores de condiciones sociales de convivencia, como inclusión, tolerancia y respeto, ¿no? Que son las tres principales que podemos mencionar, porque podríamos mencionar una docena más. Y cómo que además estos espacios públicos se convierten en activadores económicos. Tú pones un parque y a las 2 semanas ya abrieron una tienda al frente, ya se está parando el taxi en la esquina. Depende de la zona de la que estemos hablando, ya está la mototaxi, ¿no? Ya va a pasar el señor con la cachita popcorn, ya va a abrir una farmacia y de acuerdo al entorno se irán apareciendo negocios que respondan a ese nicho de mercado, pues, finalmente. Es como yo no, en retail, antes de poner una tienda, hacemos un estudio de mercado, ¿no? Lo sabemos, todos los arquitectos, todos los diseñadores, se hace un estudio de mercado, se hace un mapeo, se hace toda una serie de cosas para recién poner el primer dólar para esa tienda, ¿no? Las cadenas de farmacia no las ponen accidentalmente, han hecho un estudio de mercado para saber dónde pongo botica, dónde es farmacia y dónde solamente no me acuerdo ahora la otra categoría. Lo mismo las tiendas de ropa. Entonces, ¿por qué para los espacios públicos o los parques no se hace un estudio así de mercado? Si es un dinamizador económico muy importante. Inclusive, si tanto los políticos los utilizan como estandarte, entonces los gerentes municipales deberían hacer lo mismo, ¿no? Voy a mejorar esta zona, pero la voy a mejorar realmente a través de que hay un espacio ya. Pero si en este espacio no tengo las condiciones o no me favorece mi nicho de mercado que estudio, la presencia de juegos infantiles, tal vez necesito solamente un espacio diáfano o un espacio con energía solar para que la gente venga a cargar acá sus celulares, sus laptops, no sé, estoy de repente cerca de una universidad, en fin, ¿no? Y dejar de hacer el copy-paste de expedientes técnicos de espacios públicos, parques o plazas, en fin. Entonces, lo que se suele hacer, y yo creo que no solo en Ciudad Postal, porque lo que nosotros hacemos son proyectos que son a veces, podríamos decir, un tanto efímeros porque responden a una necesidad inmediata de uso del espacio. El espacio está configurado, pero queremos usarlo, ¿no? Ahora estamos trabajando con espacios públicos patrimoniales, por ejemplo, y estamos tentando allí unas cosas con los atrios de las iglesias, que esperamos que salga de acá un par de meses, vamos a ver qué pasa, porque nuestras iglesias tienen atrios, obviamente, ¿no? En Trujillo, pero están enrejados. Pero esos atrios sí les pertenecen al arzobispado, son de ellos, ¿no? No son esos patios delanteros, por decirlo de alguna forma, para que se entienda un poco, quien no maneja lo que es arquitectura sacra. Entonces, esos atrios son privados, son de ellos, son del arzobispado, pero antiguamente en Trujillo estaban abiertos, eran liberados. Entonces, el por qué, bueno, que se enrejó,
es un tema político, pero entonces queremos reactivarlos, queremos ver qué pasa, ¿no? Tú no puedes llegar a un arzobispo y decirle, ¿sabes qué? Abre la reja y ya está, no. Hay que demostrar, hay que hacer un proceso de activación del uso de ese espacio, hay que concientizar a la gente de también cuidarlo, ¿no? Porque si no, imagínate, saca la reja mañana y la gente no sabe qué hacer. No va a Claro. saber cómo reaccionar. Y son procesos, y hay casos muy exitosos, pero que han sido muy largos, como los de Colombia, México, Brasil, Chile ahora mismo. Entonces, yo creo que Perú tenemos tantas facultades de literatura, sociología, antropología, que podríamos hacer ese proceso que tú decías, ¿no? Nos van a robar los juegos. Que lo roben, ponemos otros que entre en el presupuesto, pues, de obra del expediente, ¿no? Ahí en gastos generales, daños y perjuicios. Entonces, nada, lo que nosotros hacemos es mapeos del espacio, intervenir, utilizamos una metodología placemaking y también utilizamos el tema de la metodología de mapeo de Jungle, que es una metodología que está en la web abierta, la que maneja esos temas es Remy, el tema de todo lo que es Jungle, la metodología, y yo lo que es placemaking. Entonces convocamos a chicos, casi siempre son de arquitectura, pero algunas veces nos han tocado fotografía, hay chicos de bellas artes, y generamos pues un equipo bonito, tratamos de conocer al usuario inmediato, luego al usuario cotidiano, luego al usuario de paso o al usuario nocturno, ¿no? Del espacio, porque ahí hay otro tema también que es economía urbana nocturna, está ahí como que en el aire, y en ciudades patrimoniales es un nicho de mercado que hay que atenderle, que hay que ponerle los ojos encima y sacar beneficio para recuperar nuestros espacios, Que ¿no? no se le considera mucho, ¿no? Así es, no se considera, y nosotros tenemos, creo que Latinoamérica tiene una cultura muy rica de noche que no es explotada. Tú te vas a Nueva York y toda la noche tienes los teatros, tienes una serie de espacios de uso las 24 horas del día, pero porque la cultura del espectáculo es parte de esa ciudad. Lo mismo Madrid, ¿no? Los museos, hay ciertos días que están hasta las 11, 12 de la noche. Y todas las noches, bueno, ahora ya no, ¿no? Vas a tener tanto en Nueva York, en Madrid, en París, en varias de estas metrópolis, en DF, en México, actividades culturales que generan muchos puestos de mercado, que generan además un significado del espacio para el turista. Porque, por ejemplo, yo soy, no sé, soy mexicana, ponte, y yo sé por qué la Plaza Garibaldi es tan importante, más allá de que estén ahí los mariachis o no. Es más, a los mexicanos les molesta eso, porque los que viven ahí al frente o cerca no pueden dormir, ya tienen turistas las 24 horas del día, hay una serie de situaciones que no son muy agradables a la vista del vecino, pero sí del turista. Pero el turista solo va para escuchar mariachi, pero no sabe más, no sabe el significado de cada una de las propiedades que rodea la Plaza Garibaldi, por ejemplo, ¿no? Y eso, pero entonces es un valor cultural nocturno que tenemos en Latinoamérica que no lo estamos explotando al 100%, No lo ¿no? consideramos, ¿no? No se Claro. considera. En otros países, por ejemplo, creo que es en Holanda, Suecia, que ellos tienen la licencia de 24 horas. Por ejemplo, tú tienes tu panadería, atiendes como panadería, pastelería hasta cierta hora, luego es un restaurante y luego la noche es un bar de tapas y cerveza, por ejemplo, ¿no? Ah, O un after genial. office, que le Sí. llaman acá en Lima, ¿no? El after office. Entonces, Ah, ya, ya. no solamente generas puestos de mercado, estás dando luz a la calle, a esa calle oscura. En lugar de yo pasar por una cuadra oscura, voy a pasar por una calle iluminada. Mm. Entonces Hay gente, es importante dinamizar. claro, hay gente que usa el parque, ¿a qué hora? A las 9, 10 de la noche, porque recién esa hora sale de trabajar. Tú te vas por el malecón Miraflores, acá en Lima, porque justo ahora estoy en Lima, y por eso cito el ejemplo, y antes de la pandemia era 11, 12 de la noche y había gente corriendo con su traje deportivo, sus audífonos, su botella de agua, porque tal vez esa es la hora que recién pueden hacer deporte. Ujú. Pero si ya todo está cerrado y tal, bueno, y hay un tema de economía y tal, yo creo que debería haber una alianza o una reconciliación entre las entidades públicas, la academia y la Cámara de Comercio. O sea, las entidades públicas están divorciadas de la academia y Sí. por ratitos hacen ciertos flirt con la Cámara de Comercio, ¿no? Entonces debería haber allí
una alianza entre estas tres aristas, pues, y llegar a desarrollar tal vez primero programas y luego planes, ¿no? Claro, es que realmente, pues, la universidad debería ser el motor, ¿no? De Claro, todo esto. porque Debe ser es que si parte no de. las tesis y todo lo que hacen los chicos en taller o los chicos de las carreras de sociología, de turismo, de economía y de antropología se quedan ahí para el polvo, ¿no? Ujú. Porque hay proyectos muy interesantes, hay proyectos de comercio formal, no formal, proyectos de imagen urbana, proyectos de ciudadanía, proyectos de seguridad, proyectos de feminismo, una serie de cosas que tienen que ver con la ciudad y justamente con el espacio público, porque es el espacio de todos, no tiene que ver con la casa de nadie, sino con el espacio público. Claro, claro. Pero también no le ponen la debida atención porque es un negocio. Sí. Antes de que se me vaya, el tema, luego de que ustedes han hecho todo este análisis, han visto el potencial que tiene el espacio público, luego, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que ya tienen toda la base teórica, digamos, instalada. Tratamos de trabajar, por ejemplo, con las personas van a ser como los beneficiarios inmediatos, o con sus niños, o con... Casi siempre hay mujeres y niños en los talleres, ¿no? Talleres ciudadanos, talleres de participación ciudadana, de alguna forma. Y luego de eso, ellos obviamente no son ellos quienes diseñan, pero a través de talleres lúdicos, canalizamos la información, canalizamos las necesidades que tienen para determinado, para ese territorio, las necesidades que tienen, pero no es que yo voy a ir y, sí señora, ¿y usted qué desea para este espacio? No es así, ¿no? Lo desarrollamos de una manera lúdica, de una manera de juego muchas veces, eh, de trazo, y ya nosotros tenemos que procesar esa información, nos sentamos con nuestro equipo de voluntarios y ya desarrollamos un diseño en base a eso, y con ellos vamos puliendo el diseño de lo que se tenga que hacer para ese territorio. Y Ok. luego tocar las puertas para conseguir el financiamiento, porque este tipo de colectivos u organizaciones que tienen que ver con los vínculos ciudadanos no están dentro de alguna partida presupuestaria de los municipios, ¿no? Es Ujú. relativamente nuevo hacer urbanismo táctico, urbanismo comunitario, urbanismo participativo, como queramos etiquetarlo, pero por ejemplo en Chile creo que ya están generando ciertas aperturas presupuestarias, porque es una información que se pierde, es una información que se pierde, o es algo tan rico que a veces solo se queda en papel, ¿no? Es algo real, no estás llegando a imponerle algo a la comunidad. Y el BID sí financia muchos de estos proyectos, muchos, así que si en Tacna quieren organizarse, empezar a trabajar con las personas, con los niños sobre todo, o con las organizaciones que tienen algún tipo de discapacidad y son excluidas de la visión de ciudad, Ujú. entonces el BID, hay que tocar las puertas del BID, y hay ciertos organismos pues, nos pueden ayudar, ¿no? O si no, Imagínense. pues tu colegio de ingenieros, de arquitectos, de abogados, alguien tendrá que voltear y decir que ya hagámoslo, vamos a cambiar este espacio, este territorio, hagamos algo, ¿no? Más allá de los campeonatos de deporte, nada más que hacer. Entonces, yo creo que Ciudad Postal puede darse una vueltita por Tacna, Mercedes. Ay, sí, tú sabes que a mí me encanta el avión y el bus. Ya podemos hacer alguna alianza Una, estratégica para poder intervenir en algún lugar y de repente generar ya la dinámica, ¿no? Para que ésta se vaya extendiendo. Porque acá lo interesante claro, es que estas personas cuando intervienen, o sea, o sea, lo que se dice vulgarmente, cuando metes la mano, ya es otra cosa, ya es tuyo, ¿no? Ya sí, tú hiciste la idea, tú pusiste el ladrillo, tú lo hiciste vas a la... cuidar. Y lo, Oh, por supuesto, y muchas veces, por ejemplo, con Reni nos ha pasado que en muchas ocasiones hemos participado nosotras de otros proyectos como colaboración, no necesariamente autoría nuestra, y a veces suele ser criticado, ¿no? Ay, que sí, que siempre usan, no sé, tal material, ¿no? O usan el otro. Pero es que el material tiene que responder a la zona, a los vecinos, no al criterio estético del arquitecto, porque ya es tu proyecto, pues no del vecino. Ujú. Como dicen en España, es lo que hay, donde estás, tienes que ver lo que hay, ¿no? Donde Ah, estar, ver lo que hay.
Y nos encanta a nosotros trabajar, por ejemplo, siempre con amigos que están vinculados al arte y a la cultura, porque es que es increíble cómo a través del color, cómo a través del verbo hablado, a través de un personaje, tú puedes desconectar a la persona y hacerla viajar por un mundo totalmente increíble, Ujú. que es en ese espacio, ¿no? Cómo transformas el espacio por unos segundos y minutos y cómo generamos a través del arte que la gente se una. Es que es increíble, los vecinos tal vez que no se hablaban entre ellos o los niños, que se conocen los niños, casi siempre pasa eso, pero no los padres, no los vecinos, nos llevan bronca, cómo es que a través del arte conseguimos que se reúnan, que vengan al espacio, que hagan presencia y que digan, bueno, vamos a hacer esto, vamos a apoyarlos, aunque sea la etapa de limpieza, ¿no? Ujú. Y cuando hicimos un mural en Buenos Aires, en el sector del Progreso, que es un sector bastante vulnerable en Buenos Aires, es una playa en Trujillo. Eh, Mira, nosotros nunca tenemos miedo de pisar ningún espacio o territorio vulnerable, o sea, todos, o sea, ya estamos ahí y la gente se da cuenta que si vas a trabajar por su lugar, por su zona, pues te van a apoyar. Y hicimos un mural con el colectivo Ayu, que es un colectivo de urbanistas que van por todo, de muralistas que van, ¿no?, por todo el Perú haciendo murales espectaculares y tal. Ujú. Y lo mismo, y no había presupuesto por parte en ese momento de la municipalidad para hacerlo, porque obviamente no está en su partida o en su presupuesto anual, ¿no? Y los vecinos, luego uno de los trabajadores de la MUNI, entre todos se consiguió los spray, la pintura y nada, y los niños desesperados a pintar, a hacer las cosas y todo lo que vio. Han pasado casi 2 años y el mural no tiene una raya. Mm. Ha permanecido. Permanecido. Entonces, es como cómo cambias, y está frente a un parque que lo iban a remodelar, luego lo remodelaron, pero no sé qué pasó, bueno, todo un rollo ahí ya de deterioro, pero el mural sigue intacto. Y es una zona vulnerable, es un espacio que tal vez todo el mundo decía, no, ¿cómo van a ir allí? No, que pucha, ese mural no va a durar ni un mes, que lo van a destruir, que tú sabes, ¿no? La gente lo Ujú. quiso, lo hizo, metió la mano allí, como tú, como tú decías, y hasta ahorita está impecable, no tiene nada rayado encima y eso es como que lo gratificante de esto, quiere decir que tú cambiaste un poquitito el chip o les diste algo que ellos necesitan y eso es importante, o sea, hay que observar a las personas y escucharlas qué es lo que quieren, ¿no? Cuáles son los valores o costumbres o talentos culturales contemporáneos. No siempre podemos seguir imponiendo la tradición y tal, porque pues si no el joven no se va a identificar. Antes Eso de también. pasar, antes de pasar a la siguiente consulta que te quiero hacer, hay algunas preguntas que han estado haciendo. La verdad, ha estado tan interesante la conversación que yo he dejado pasar las preguntas que hay. A ver, Janina nos dice, uno de los problemas muy comunes es que son muy pocas las personas que cuidan los parques y espacios públicos. La mayoría espera que sea la municipalidad quien se encargue de su mantenimiento. Bueno, es una afirmación, ciertamente sí, pues, ¿no? Es lo que siempre pasa, ¿no? Y ahí viene lo que comentas, ¿no? Eh, que el hecho de que una persona intervenga en el proceso ya hace que tenga cierta necesidad de cuidarlo, ¿no? Así es. Sí, no podemos esperar que papá municipalidad o mamá gobierno regional haga todo, ¿no? Los vecinos tenemos que, así como se organizan para cobrar la entrada, nos tenemos que organizar para cuidar nuestro espacio público, para pedir el acceso libre, el acceso total a estos parques, estos espacios y cuidarlos nosotros. O sea, es como que cómo empiezo, hablamos tanto de cambiar el mundo, de querer vivir en un mundo mejor, de querer, y no hacemos nada, hay que empezar por nuestro barrio, nuestra organización, nuestra comunidad, nuestro asentamiento humano, hay que empezar por ese pedacito de territorio que ocupamos, como simples mortales, hay que pensar por allí, ¿no? Ujú. Organizarnos, a identificar el potencial de ese espacio o tal vez la debilidad, y unirnos a alguna organización, a la academia, a las universidades, porque las universidades, o sea,
hay tantos chicos con tantas ganas de hacer cosas y es una responsabilidad de nosotros los maestros incentivar eso en ellos, que posiblemente esté por ahí las puertas un poquito abiertas, ¿no? Y ya desde ahí nos permitan llegar tal vez a la municipalidad y tal, porque no solo la municipalidad lo va a hacer, ¿no? Porque igual la municipalidad te hace el parque, te lo deja y chao, se fue, pero Ujú. luego no van a estar ahí cuidando las 24 horas, ¿no? O sea, más allá de que ya te están dando los servicios gratis, que ya te ponen un serenajo, el resto hay que hacerlo nosotros. Así como Correcto, disfrutamos del espacio, hay que también cuidarlo. así es. Pero no tenemos cultura ciudadana. Ese es un problema. Sí, bueno, eso sí. Hay otra pregunta que nos hace José Luis. El tema de recuperación de espacios públicos, debe ser, puso estados públicos, debe ser espacios públicos, pasa también por la renovación urbana. Posiblemente, porque un espacio es dinámico, un espacio público es dinámico y va a albergar las distintas manifestaciones del grupo que lo habita, ¿no? De manera permanente o de manera transitoria o de manera espontánea, si queremos llamarlo así, en el tiempo, va a ir cambiando. Entonces, si hablamos de un proyecto de renovación o regeneración urbana, obviamente estos puntos de activación, ¿no? O de dinamización entran en este proceso. Y su Ujú, recuperación o anulación, ¿no? claro, Entran también en lo mismo, ¿no? Es parte de. por supuesto. Y a ver, una pregunta más, ya para continuar con la conversación. Jair nos escribe, buenas noches, una pregunta. Ahora que el sardinel ya no se usa, ¿cuál sería, bueno, cuál es el elemento que se utiliza actualmente en vez de sardinel? Es un cambio de textura nada más. Es un cambio de textura. Por ejemplo, si estamos pensando en un cambio de textura que acaba la vereda y luego viene el verde, solamente pues acabará la vereda. A veces ponen textura para que las personas invidentes puedan reconocer que ese es el límite de la materia y luego viene el verde y pues el gras está más abajo, ¿no? Son menos 10 centímetros que usualmente se suele poner en el jardín o las plantas, ¿no? A veces se suele colocar solo de hierro unas láminas, ¿no? Y que van inclusive diseñando el jardín, ¿no? Acompañando y se ve muy lindo. Porque tú pones a un bebé de primera infancia a caminar allí en un parque, se va a tropezar con el sardinel, se va a romper la cabeza en el sardinel, que eso pasa todo el tiempo. Quienes somos mamás lo hemos sufrido, lo hemos pasado esa angustia cuando íbamos al parque y un anciano pues también, el de la silla de ruedas igual, y además no hay un disfrute del área verde porque no hay un acceso a ella, ¿no? Y volvemos al tema con el que inicié, que es el ornamento versallesco que tenemos nosotros tal vez de una forma paranoica con los jardines, ¿no? O con la pequeña Claro, plantita que aparece. Eso, o sea, tú vas con tu bastón por allí andando, el jardinero es como que ¿no? Te va a topar, te tropiezas, no tienen nada que hacer esos elementos ahí, la verdad, hay una serie de espacios públicos, modernos, contemporáneos, que tú los observas sin sardinel. Acá hay un parque que a mí me gusta mucho, que es el Parque Martinelli, si no me falla la memoria, que está en la avenida Ayacucho, del Surco, de la Universidad Ricardo Palma, como que a 8 cuadras más allá, yéndote hacia el Loba Libereta. Martinelli, no recuerdo el nombre, pero es el Parque Martinelli, que todo su emplazamiento, toda la distribución, los espacios de desplazamiento son libres de sardineles, ¿no? Hay una que otra sección de gradas, ¿no? Porque hay desniveles, el resto son pendientes, rampas, ¿no? El mismo espacio va subiendo, bajando, hay un dinamismo ahí de diseño muy lindo, interesante. Y eso, entonces, o sea, tenemos muchas formas de delimitar el espacio caminable del espacio verde como para seguir usando. claro, claro, claro. Mercedes, te voy a robar unos minutos más. Yo sé que te dije hasta las 7, pero dame unos minutos, por favor, porque hay algo que quiero preguntarte. ¿Cómo están ustedes enfrentando este tema del COVID? Porque ahora estamos en una situación un poquito compleja, ¿no? Estamos, el distanciamiento. ¿Esto tú crees que influya en algo en los posteriores diseños de los espacios públicos? ¿Cómo has visto, has analizado esta situación?
yo creo que más que influir, nos va a hacer cumplir las normas. Porque, o sea, si nos ponemos a revisar nuestra Biblia, el Newfer, que hemos utilizado todos los arquitectos, ¿no? Cuando, desde que estudiábamos, y de paso el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el caso Perú, desde ahí ya te decían, ¿no? Las veredas no pueden bajar, no sé, de 2,40, los espacios de desplazamiento en un market, en una tienda, son de tanto por tanto, Defensa Civil tiene ahí toda una normatividad para revisar tantas hojas, pero no las hemos cumplido. El espacio público tiene que tener mobiliario, ¿no? Para pequeños, para ancianos, para adulto mayor, eh, el área destinada para estacionamientos, el área libre destinada por persona, los metros cuadrados por persona, las escuelas, te piden cierta área libre, te piden la ventilación cruzada, ¿no? Los pasillos que están separados del área que ocupa el giro de la puerta, ¿no? Pero acá como somos vivos, hacemos que el giro de la puerta, el área de giro de la puerta sea el mismo del pasillo del colegio, ¿no? Entonces le hemos Claro, sacado la vuelta a la norma de manera increíble en todas las formas posibles. edificaciones arquitectónicas habidas y por haber, y del espacio público, por supuesto que también. Entonces yo Claro. creo que lo que nos está pasando es, nos está haciendo cumplir la normatividad que ya existía, y tal vez empezando a recapacitar y a contemplar algunas áreas que sí se deberían tal vez extender más, ¿no? Porque eso, la ventilación cruzada, es algo que siempre lo hemos tenido allí, delante de nosotros, en la normatividad, lo hemos estudiado. Pero a veces es el cliente el que no quiere, o nosotros, pues, ¿no? Que no sé, no se nos va, qué sé yo, no ponemos, o hacemos prevalecer la forma por sobre la salud y la función del espacio y del usuario. Claro, es un poco como lo que está pasando, por ejemplo, bueno, ya desde el 2016, creo, desde 2017, existe una norma que obliga a que todas las calles tengan pues un sistema de drenaje. O sea, es obligación ya Claro, y en hasta la ahora. habilitación urbana también, cuando tú vas a hacer una habilitación urbana, ¿cuántas te piden tus aportes para áreas verdes? Ujú, Y de ahí, ¿qué pasa? Pasa tu conformidad de obra, tal, y la misma asociación o empresa que ha hecho eso empieza a lotizar el parque, ¿no? La mitad lo ujú. mochen, ya está vendido, 2, 3 lotes salieron allí. Sí, sí. Eso lo hemos estado haciendo todo el tiempo. Ujú. Y sabemos cuánto de metros cuadrados nos corresponde por habitante, si es una metrópoli, si es una ciudad, si es un barrio, pero la municipalidad no lo hace respetar y el vecino tampoco, nos queremos vivos, ¿no? Y lo estamos ocupando, depredando todo, pues estamos afectando ahora nos pasa, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos inventando nada nuevo, sino estamos regresando al respeto por la norma, a la consideración, al análisis y el cumplimiento. Tal vez sí, por algún lado, los materiales nuevos en los parques, ¿no? Se está hablando en Europa, por ejemplo, de recubrir los juegos con cobre o con plata, inclusive, ¿no? Materiales que son 100% antibacteriales para asegurar la vuelta del niño al parque, ¿no? Plata, Ujú. cobre, titanio. Pucha, pero acá pongamos un juego de plata, o sea, es bastante dinero, pero es la salud de nuestros niños. Entonces, no es imposible. Estamos hablando en otros países de terrazas suspendidas, terrazas colgantes, terrazas anexadas, o sea, tipo andamio, tu terraza, ¿no? Adicional en esos pisos. Pero acá tenemos área verde, acá tenemos unos microclimas muy ricos en nuestro país, en Perú, y hay que empezar pues, por cumplir la norma y yo creo que regresar a lo que aprendimos. Ujú. Sí, 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 definitivamente. Revisar los apuntes, ¿no? De la universidad. Eh, Realmente está Preguntar a todo. nuestros profesores de antaño. Sí, yo, por ejemplo, hace poco tuve un cliente que me dijo, arquitecto, ¿cuándo la municipalidad va a poner como obligatorio que las viviendas tengan su sistema de drenaje para que los techos caigan de manera adecuada? Y dije, eso ya existe hace como, no sé, desde que existe el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? O sea, está ahí, o está todo. Está ahí. Sí, Otra, sí, que no, las municipalidades no lo fiscalicen es otra cosa, pues, es ¿no? otra cosa. Es otra cosa. Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que un día domingo es complicado darse aunque sea una hora, porque es la familia, la verdad, y te agradezco bastante que eh, hayas estado con nosotros desde Lima. Mira, estás ahorita trabajando, creo, y te hemos interrumpido No te también. preocupes, no.
Estamos acá con inamovilidad. Verdad, todos estamos, yo, en Tacna, por ejemplo, no nos podemos mover, estamos así, enclaustrados, todos los domingos no nos movemos absolutamente para nada. Bueno, aprovecho para agradecer a las personas que nos han estado mandando saludos y escribiendo. Bueno, Talía, buenas tardes nos pone, Olenka también, buenas tardes, Anthony, Carguayo, que bueno, se estaba riendo de justo el comentario que decías del jardín de Versalles, pero él dice con el palacio de Shrek. Janina también, Janina, gracias, José Luis, Yair, y Dylan nos acaba de escribir una pregunta. ¿Qué sanción existe para los infractores del área pública? Muy buena pregunta. ¿Tú sabes la respuesta, Mercedes? ¿Qué sanción? Hay un proyecto de ley que lo presentó justamente la congresista Marisa Glave, ¿ya? Sobre justo ella agregaba el capítulo de sanciones a quienes, porque un espacio público es imprevisible, imprescriptible, inalienable, indescriptible, ¿no? Entonces, ellos presentaron como proyecto de ley el capítulo justo de sanciones, porque claro, como te decía al inicio, o sea, el espacio público es de carácter inalienable, imprescriptible y tal, inembargable, pero también hay algunos vacíos legales que las MUNI se aprovechan por la necesidad de uso, ¿no? Para el área privada, porque no hay digamos, un capítulo de sanciones claras. Y lo mismo pasa con los espacios públicos patrimoniales, ¿no? O sea, entramos en demandas, en idas y venidas, pero no hay una sanción o unos procesos, digamos, establecidos claros de sanciones más allá de la multa, de la subida y nada más, pero y la supuesta demolición que nunca llega, ¿verdad? Entonces, eso es un proyecto de ley que se aprobó, creo que justo el último año antes de que Marisa Glave renuncie, bueno, perdón, se vayan los congresistas. Es muy interesante, está en la web también colgado, hay que revisarlo porque justamente es lo que necesitamos ahora, ¿no? Y es que necesitamos evitar que se siga negociando. Finalmente se negocia con nuestros derechos de ciudadanos. Sí, sí, sí. Y al final los perjudicados somos nosotros, pues, ¿no? O sea, al final somos los directamente perjudicados y esto se va generando, esto es de generación en generación, ¿no? Se va volviendo un hábito y yo creo que es romper de una vez este status quo. Así es. Bueno, Mercedes, ¿cómo se llama? La pandemia nos ha evitado que sigamos, bueno, tú sigues viajando, por lo que veo, pero como pero no, cuidado, no poquito, como antes. poquito. No como antes, no estabas Sí, por no todas como antes. partes. Yo también dejé ya de viajar desde la pandemia, ¿no? Ya no me muevo, he ido máximo a Moquegua, a Hilo, ¿no? Que estoy trabajando también ahí, pero ya no he viajado más allá. Ojalá que esto se recupere, porque bueno, creo que parte de esta dinámica es justamente pues ir varios lugares a conocer las formas en las que, bueno, como tú dices, el Perú es un país rico en culturas, o sea, encuentras de todo, encuentras de todo. Y cada viaje es un enriquecimiento increíble. Y eso es lo que realmente es importante para nuestra carrera especialmente, ¿no? Así que espero que nos podamos volver a ver en cualquiera, por estas casualidades. Siempre la Claro última que vez. sí, amigo. O a través de la tecnología o utilizando la tecnología para beneficio de la ciudad. Dale, muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias por la invitación. Espero verte pronto, amigo. Hace años que no voy por Tacna. Sé que Bárbara está por allá también. Claro, Y claro. nada, Tienes que cuídense venir, mucho. tienes que Sí, venir. extraño las empanaditas de Tacna, esas que están ahí en la plaza, ¿no? Frente a la... No sabes, hasta ahora me acuerdo. Hasta ahora te acuerdas. Nada, Okay. cuídate. Un abrazo fuerte y espero que vamos a vernos pronto. Sí, de todas maneras, ojalá que esto se solucione, aunque de todas maneras, bueno, por el tema laboral quizás esté dándome algunas vueltas, no sé si hasta Trujillo, pero por lo menos a Lima posiblemente sí viaje alguno de estos días. Bien, amigos, estoy por acá, nos vemos. Cuídate mucho, muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, a ti. Y bueno, antes de cerrar la sesión, el próximo domingo, vamos a estar en la tertulia del domingo con un arqueólogo, Jesús Gordillo Vegaso.
había quedado pendiente en la invitación del arqueólogo, también nos va a hablar de temas muy interesantes que justo va a salir el flyer apenas termine esta transmisión. Y un gran amigo también, Jesús Gordillo, un arqueólogo de Arequipa, pero que es más tagneño que arequipeño, ¿no? Que ha vivido más años en Arequipa y acá realmente ha estado un buen tiempo, un pedagogo por naturaleza, pero no sé por qué no está enseñando en las universidades. Él ahora está trabajando de manera particular y seguramente ya nos contará un poco de su experiencia y de todo esto. Y todo lo que tiene que ver también con la arquitectura y la arqueología, que es muy interesante. Bueno, nos vemos entonces, Mechita, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias a ti, todos. Carlitos. Muchas Estamos en gracias a contacto. todos. Sí, Gracias a todos, gracias por sus preguntas también. y espero que, si es que me lo permites, en una próxima oportunidad también volvamos a compartir otra tertulia, porque nos ha quedado corta, la verdad, la hora, Meche. Así que quedas Amén. comprometida, estaremos coordinando por interno. Muchas Cuídate gracias a mucho, un todos. abrazo. Muy bien, nos vemos entonces hasta el día domingo por Urbanizante y las tertulias del domingo. Muy buenas noches.